Gracias y bienvenido a un nuevo programa de debate de este viernes 1 de julio. Ya estamos, 2 de julio. Y obviamente, digamos, el tiempo pasa bastante rápido y pasan hechos noticiosos, informativos que de repente uno dice, bueno, ¿y cuándo lo voy a comentar? Porque hay que comentarlo. Y una de las cosas importantes que pasó esta semana, aparte del listado de Angel que ayer lo hablamos, está también la elección del tercio de magistrados que correspondía en la Corte Suprema de Justicia. Un hecho que no puede vincularse a lo que ocurrió el 1 de mayo, porque ahí, digamos, el gobierno eligió 5 magistrados, votó a 5 magistrados que habían en la Sala Constitucional, puso 5 y ahora le correspondió ya dentro de la ley, digamos, dentro de lo que debe ser este cambio de un tercio de la Corte Suprema de Justicia, que se hace cada 3 años. O sea, se eligieron 5 magistrados de los 15 que tiene la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se eligieron? Es lo que vamos a hablar esta noche y qué se puede esperar de esta nueva sala o de la justicia en el país. Lo hablaremos con dos importantes abogados constitucionalistas que presento inmediatamente. Salvador Enrique Anaya, buenas noches, abogado constitucionalista. Buenas noches, Nacho. Pues muchas gracias por el espacio, pues para invitarnos a reflexionar con toda la audiencia sobre este tema muy relevante de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y un gusto compartir por primera vez espacio con Ruth. ¿Primera vez? Primera vez. Bueno, Ruth Eleonora López, abogada, también constitucionalista y actualmente jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, que no lo sabía. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en este espacio y un placer hoy estar con Kike Anaya aquí. Y no hay muchos abogados constitucionalistas, no creo usted, digamos, que sean, no creo que no pasan de 15 o 10. Yo creo que ya te fuiste muy alto. Muy alto, menos. Sí, posiblemente sí. Y hay unos que tienen el título de abogados constitucionalistas que no lo son. ¿Serán como unos 6, 5? No, digamos, quizás llegando, se va acercando, digamos, a los 10. A los 10. Sí, se va acercando. Y de a los 10. buenos 5. Y aquí tenemos, Bueno, tenemos 2 de los bueno, aquí buenos. tienes Ya, dos. vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas. Su centro de confianza. Bueno, lo primero que tengo que preguntarle, ¿estuvo enmarcado en la legalidad la elección de estos 5 magistrados? ¿Se hizo como debía ser? ¿Se respetaron las normas, tanto, digamos, de quiénes se deben elegir, de los listados, por ejemplo, que eso sabemos que es parte de la ley, que deben emerger los candidatos de los listados del CNJ y también de la Federación de Abogados de El Salvador? Pero también hay otras cosas que tienen que ver con el reglamento de la Asamblea Legislativa. Quique. Bueno, yo creo que es importante que lo que sucedió entre el martes en la noche y la madrugada del miércoles, hay que separar 2 actos, y yo creo que es importante no confundirlos. Una cosa es el nombramiento del licenciado López Gedés como presidente, sí. Que eso no es más que una continuidad y una profundización del golpe de Estado. Eso, digamos... Del 1 de mayo. Del 1 de mayo, el golpe de Estado del 1 de mayo. Así que, digamos, ya. No, menciono eso, pero después, digamos, okay, lo podemos volver a abordar porque ahí se está prolongando el golpe de Estado. Ahora bien, la elección de los 5 magistrados. Siempre hay un vicio precisamente generado por el golpe de Estado. Porque ¿qué es lo que correspondía legalmente y constitucionalmente hacer el 30 de junio? Había que elegir, por así decirlo, como uno de los magistrados que legítimamente terminaban los 5, terminaba el magistrado Pineda. Entonces se tenía que haber elegido a un magistrado para la sala de lo constitucional. Sin embargo, como ya desde el 1 de mayo se ha hecho esa distorsión, pues resulta que se nombraron 5 magistrados para las otras salas. Pero desde ahí ya hay una distorsión. Pero en fin, quitando, digamos, toda esa basura que hay ahí, ¿no? Pero limitémonos a los 5 magistrados que fueron electos. Definitivamente es más de lo mismo o todavía peor. ¿Por qué? Porque de nuevo
la elección se hace, si bien es cierto que correspondía elegir 5 magistrados, la elección de estos 5 magistrados se hace con los mismos vicios que viene denunciando la sociedad civil y algunos de la comunidad jurídica desde hace 15 años, ¿no? No hay evaluación de méritos, no hay evaluación de capacidades, o sea, eso no lo existió. Digamos, el oficialismo, los diputados del oficialismo, ¿no?, de los 4 partidos, dijeron, hoy por primera vez lo estamos haciendo en forma legítima, constitucional. No, no es cierto. No hubo repartición, dijeron. Es que hoy hay monopolio. Entonces, si no hay repartición, no se reparte nada. No se reparte nada porque todo... Vamos a ver, y seamos francos, la decisión esta no se ha tomado en la Asamblea Legislativa, se tomó en Casa Presidencial, la tomó el presidente de la República, quienes iban a ser las 5 personas. Y por eso se hizo esta puesta en escena, este show, ¿no? Que dijeron, bueno, hoy vamos otra vez a la Comisión Política y se intercambiaron listados que le llamaba, el presidente de la Asamblea le llamaba coincidencia. Y vamos a ver, pues no nos engañemos, ¿no? ¿Cómo que entre los 5 partidos, porque hubo 3 partidos, ADENA, FMLN y Nuestro Tiempo, y vamos, no presentaron candidatos, ¿no? Postulantes, y los otros 4 están? Y qué casualidad que hacen una primera y coinciden en 7. Y después dicen, hagamos una, porque como lo tenemos que elegir 5, volvamos a votar. Y vuelven a votar y coinciden todos en los 5 que al final quedan. Vamos a ver. Es que habría que ser, no ingenuo, iluso, ¿no? Este servidor digamos, tiene la ingenuidad de un niño de primera comunión, pero ni siquiera yo me la creo. O sea, es imposible. Eso ya estaba armado. Entonces, sencillamente, ¿por qué esas personas? ¿Por qué escogieron, digamos, al licenciado Dudel? ¿Acaso él tiene mejor perfil como penalista, entre comillas, que otras personas? Él es el abogado de la ex primera dama, Ligia Zácaro. Sí. Y casualmente ha sido designado en la sala de lo penal, ¿no? En el reparto que hubo, ¿no? O alguno otro de los candidatos. ¿Por qué son supuestamente los mejores candidatos respecto de los 30 que estaban? Simple y sencillamente no lo sabemos. De nuevo entonces, fue una elección totalmente, ahora sí ya no hubo reparto y fue totalmente unilateral, y con una peculiaridad también, mira, las 5 personas que fueron electas, ninguna de ellas cuando fue entrevistada condenó el golpe del 1 de mayo. Inclusive, algunos de ellos dijeron que lo del 1 de mayo había sido totalmente legítimo y totalmente legal y que la Asamblea podía destituir magistrados. El haber declarado eso, francamente, en mi opinión, los inhabilitaba para ser magistrados, porque decir eso demuestra que no tienen la competencia. No todavía, sencillamente no tienen competencia, porque alegar que lo del 1 de mayo fue legal, es sencillamente, vamos a ver. Y los que alegaron que fue legal, no lo dejaron. Por supuesto, es que, pues te digo, entonces eligieron personas que, en mi opinión, como no condenaron lo del 1 de mayo, definitivamente son personas que no cumplen el perfil para ser magistrados. Niña a Ruth. ver, Eleonora. ¿No? Ruth Eleonora. A ver, aquí hay varios elementos. Yo creo que no podemos hablar del 1 de mayo, del 1 de junio, perdón, del 30 de junio. De junio, ya ni sé de qué fecha estamos. Sin hablar del 1 de mayo. Es decir, ¿por qué? Porque esta asamblea lo que ha hecho es elegir a 10 personas y a unos lo que ha hecho, a 2 de ellos lo que ha hecho es refilarles el periodo. Digo refilarles el periodo porque lo que ha hecho es prorrogarles el periodo. Y por eso hay 10 personas de las 15 que integran la Corte Suprema de Justicia que han sido electas por el oficialismo. 2 de estas personas provienen de listados de elecciones anteriores. Una de ellas, la magistrada Elsie Dueñas, que es muy lamentable realmente lo que ha pasado en su caso. Ella terminaba igual que terminaron los otros magistrados hace unos días. Es decir, ella tenía que haber terminado precisamente en este periodo, el 30 de junio. Y resulta que el 1 de mayo le dijeron, mire, ¿sabe qué? Usted se va a quedar. Usted se va a quedar hasta el 2027. Eso es lo que dice el decreto de elección. Es decir, le han refilado el periodo, ¿no? 9 años más. Exactamente. ¿Y qué es lo que significa esto? Bueno, en el caso de ella es muy grave
¿Por qué? Porque ella ni siquiera es parte de las listas que debían, para la elección, ya lo decías al inicio, hay que provenir de las listas, según la Constitución, que envía el CNJ, que está integrada por la elección que hace el CNJ y la Federación de Abogados. Entonces, ¿qué pasa? Que es una persona que no cumple el requisito para haber sido electa. Igual ocurre con nosotros 3 personas que fueron electas el 1 de mayo indebidamente porque no cumplen con el requisito de origen de provenir de esas listas. Y fíjense que sobre esto hay un montón de discusiones porque ¿qué significa no venir de la lista? Yo pregunto, ¿usted puede elegir a un magistrado que no sea abogado? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir un requisito que está establecido en la Constitución. Pero también no puede elegir a un menor de edad. ¿Por qué? Pero antes se había elegido, creo que Belarmino Jaime no estaba en la lista. No, Vaya, Belarmino sí estaba. Sí, estaba. ¿Cuál de ellos no estaba? Eran 2, ¿verdad? Era Belarmino y Rodolfo. Pero lo que sucedió ahí, solamente para acotar, es que 2 personas que se habían autopropuesto retiraron sus postulaciones del listado del Consejo. Y el Consejo lo puso a ellos. Exactamente, los incorporó. Hubo, digamos, Entonces, cuando llega ese listado a la Asamblea, bueno, la Asamblea sacó del listado, estamos hablando del 2009. Pero en este caso eso no ha pasado. Entonces, por eso regreso a este punto, y es que se ha electo, en este caso se eligieron a 2 personas que no cumplen con ese requisito que está establecido en la Constitución. Y esto, o sea, no solo son 2, son 4, 3, en el caso de los 3 electos del 1 de mayo, más la magistrada Dueñas, que ella sí tenía una legitimidad que termina ¿cuándo? O que tenía que haber terminado ¿cuándo? El 30 de junio. Sin embargo, ella continúa en el puesto. Y esto es grave, porque no es un tema de que si nos gusta o no a los operadores del derecho, etcétera. No, significa que desde el propio órgano supremo de la Corte Suprema de Justicia, es decir, del órgano supremo de la administración de justicia del país, se está violentando la Constitución. Y esto tiene repercusiones, lo podemos ver muy lejano, pero esto tiene repercusiones directamente sobre el derecho de las personas y las garantías de las personas en el acceso a la justicia. Vamos al corte, vamos a ver también los traslados de sala, que es una cosa, digamos, que tan jurídicamente está prohibido los traslados de sala. Y vamos a ver, no sé, yo les voy a dejar esto. Yo pensé que no iban a elegir ahora el 30 de junio. Pensé que no iban a elegir. Y pensé que no iban a elegir, como ya habían elegido 5, que ellos no van a elegir de nuevo. Es que esa es otra de las violaciones, bueno, ya vamos a hablar. Bueno, vamos a ver. 10 elegidos por una misma legislatura. Ya volvemos. Explícame, Quique, estos 2 fundamentos filosóficos o legales del impedimento de trasladar de sala hacia lo constitucional y también de no elegir 2 veces una misma legislatura. Tengo entendido que esto no está en la Constitución, pero está en fallos constitucionales que generan jurisprudencia. Sí, digamos, fue expresado en sentencias, pero sí está en la Constitución. Es que vamos a ver, yo creo que hay que entender que la Constitución no es una receta de cocina que te está diciendo tantos granitos de sal, tal, no. Te da principios y te da reglas, y hay que entender, digamos, que esas reglas están. Entonces, precisamente, digamos, sobre lo segundo, perdón, para conocer, ¿por qué una legislatura debe de elegir una única vez? Porque la idea es que, disculpa la jerga jurídica, digamos tal, pero es lo que se llama una coincidencia de las legitimidades democráticas. ¿Por qué? Porque cada legislatura, digamos, elige 3 años, y por eso es que se puso en la Constitución que la renovación parcial de la Corte Suprema es también cada 3 años. Y también los plazos dan que la renovación parcial se hace después de las elecciones. Entonces la idea es que cada 3 años, ¿no?, cada asamblea, cada legislatura que inicia funciones, una de sus primeras labores es elegir, digamos, la tercera parte de los magistrados de la Corte Suprema. Como actualmente son 15, pues es elegir 5. Ya, a ver, entonces, esa es la atrás una legislatura intentó elegir 2 veces. Sí, 2012. 2006 y 2012. Intentaron elegir 2 veces. 2 veces. Y ahí surgió un fallo de la sala. Exactamente. Hay 2 sentencias de la Sala de lo Constitucional en el año 2012 donde dijo no puede elegir 2 veces y los nombramientos son inconstitucionales. ¿Y qué es lo que hizo la Asamblea en ese momento para superar el problema? Volverlos a elegir. Eligieron a los mismos, pero ya fue la nueva legislatura. Superaron el problema, digamos, político, volviendo a elegir a los mismos, ¿no? Como diciendo, miren,
ya los elegimos pues y hoy aguantémoslos a estos, pero ya fue la nueva legislatura la que volvió a elegir. Así que esa regla ya está. También en el año 2012 se estableció el primer punto que señalabas, Nacho, que es que no puede haber traslados de magistrados hacia la sala de lo constitucional. ¿Por qué? Porque la idea constitucional es que el magistrado de la sala de lo constitucional dure en su puesto 9 años. O sea, que tenga solidez. Exactamente. Y estabilidad en su puesto. Exactamente. Porque si no se pueden producir golpes permanentes a la sala. Así es que si no... O sea, si no me gusta algo, veo cómo hago. Y fue lo que se intentó hacer en el año 2012 con el doctor Belarmino Jaime. En el año 2012, precisamente la Asamblea Legislativa, que estaba terminando su periodo, además de elegir 2 veces, había designado al doctor, que acaba de terminar su periodo, el de San Miguel. Ovidio Bonilla. Lo nombró como presidente. Ah, correcto. Lo nombró como presidente. ¿No? Lo que estaba haciendo era quitando y dejaba a los otros 4 y nombraba a Ovidio Bonilla. Entonces, a efectos prácticos, lo que estaba haciendo es decir, vaya, que el doctor Belarmino Jaime pase a otra sala. Entonces, también hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dijo, no. El magistrado de la sala constitucional debe de permanecer en su puesto 9 años. Esa es la intención constituyente, porque si no, la Asamblea podría estar, este no me gusta cómo está resolviendo, o este ya me cayó mal. O esta integración ya no me conviene, ¿verdad? Cambiamos, movemos las piezas y entonces me acomodo. Moverlo, eso no se puede. Entonces ya hay sentencias, y esa es la lógica, digamos, constitucional. Esa es la lógica constitucional. En consecuencia, a efectos prácticos, lo que ha sucedido, y ya lo señalaba Ruth, es, han elegido 2 veces porque eligieron el 9 de mayo y han elegido el 30 de junio, entonces ya eligieron 2 veces, por eso tienen 10, después vamos a ver de los riesgos que implica eso, pero además de eso, también el traslado del licenciado López Jerez desde la sala de lo civil donde estaba, a la sala de lo constitucional, fue totalmente inconstitucional, ilegal, y la prolongación que le han dado ahora como magistrado presidente hasta el 2024 es inconstitucional. Y recordemos, estaban tan confundidos y desubicados los diputados que hasta como a las 2 de la mañana lo iban a elegir por 9 años más. Lo iban a elegir hasta el 2030. Pero ahí mismo, pues, unos diputados dijeron, miren. Como que mucho, ¿verdad? Como que ya se pasan, ¿no? O sea, entonces dijeron, sí. Hasta 2024, que era la fecha que le correspondía. Que le correspondía. Pues al fin y al cabo, el traslado de él es totalmente inconstitucional e ilegal. Ruth, todas estas, ustedes dicen, inconstitucionalidades que han surgido. ¿Esto a qué lleva? A que si yo acepto, si yo participo de esto, ¿cometo delito? Pues yo creería que sí. Mire, aquí hay varias cosas. O sea, ¿el día de mañana puede cobrarse esto? Sí, a ver, vamos a ver. ¿Legalmente? Sí, miren, aquí hay varias cosas. Uno, vamos a hablar incluso de la destitución de los magistrados, porque la destitución de los magistrados es una destitución inconstitucional. Ya ahí hay violación de derechos. Y esto es un caso que no dudo, porque además ya hay precedentes, Nacho. O sea, esto no es la primera vez ni que pasa en El Salvador, ya pasó con el ex magistrado Colindres Schonenberg. Hay un antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado de El Salvador por haberlo quitado indebidamente. Pero también hay otros precedentes en otros países también de la Corte Interamericana donde se ha condenado a los estados precisamente por estas ilegalidades, inconstitucionalidades y arbitrariedades y violación al final de derechos. Estados Unidos lo está condenando con la lista Angel. Ok. Y esto es un tema no solo político, sino también jurídico, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es esa destitución, otra cosa son los nombramientos que ya hemos analizado, que son inconstitucionales también. O sea, tenemos la destitución y tenemos los nombramientos. En cuanto a los nombramientos, que además son inconstitucionales, fíjense que en este caso, de estas personas, no solo de las del 1 de mayo, y me voy a referir concretamente a esa elección particular, porque además están ocupando la máxima autoridad de la interpretación constitucional en el país, que es la Sala de lo Constitucional. Y en este caso, por supuesto, que esos nombramientos pueden ser cuestionados. Lo que pasa es que ahí es donde decimos, bueno, ¿y dónde se cuestiona si la Sala de lo Constitucional no va a resolver la inconstitucionalidad de sus propios nombramientos? Pero fíjense que fue tanto la violación en este caso que ellos podían haber elegido
a las personas que provenían de listas que se habían presentado en los años, es decir, en la del 2018, donde se eligieron a 4 de esa lista podían haber elegido. Y por eso tengo que amarrar esto con lo que determinaba en el segmento anterior. No hicieron eso e incorporaron a estas personas, a estas otras 3 que no cumplían con el requisito que ya les comentaba antes de venir de la lista del CNJ. Entonces, pasando sobre esto y llegando ya a la del primero, a la del 30 de junio, pues definitivamente aquí hay una vulneración. Fíjense que en el caso de la lista Engel hay 2 personas que salen señaladas por vínculos y actos de corrupción, y en uno por organizar, dice precisamente, y darle un golpe al Estado Democrático de Derecho salvadoreño, que es el caso del secretario jurídico de la presidencia, y el otro es una persona que es un empresario, que además creo que es importante señalar que está en la presencia de un empresario, de 2 empresarios en la lista, y resulta que en ese caso dice que hay actos de corrupción precisamente para favorecerse a través de magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. Y también aparece otra persona vinculada, en este caso Carlos Reyes, por la vinculación y la elección de magistrados para evitar y las investigaciones. Gracias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que esa lista, bueno, vamos a hablar un tilín de la lista. Trabajo por promover. Exactamente. Y además uno puede advertir de que hay una... que no está completa, es decir, que está incompleta esa lista, porque si de este lado hay un corruptor, del otro lado también hay un corrupto, es decir, un corrompido. Y esta es la otra parte que todavía falta por saber. Ahora, ¿todo esto puede ser juzgado? Por supuesto, claro que sí, porque además aquí hay actos arbitrarios, hay incumplimiento de deberes. ¿De qué depende? Bueno, de la Fiscalía. Entonces, por eso es necesario tener un fiscal que no haga nada. Y es necesario tener magistrados que no hagan nada. ¿Por qué? Porque así controlo el poder y controlo que no me controlen. Porque lo que sí tiene claro este gobierno es el deseo total, absoluto, de tener control, de centralizar el control, precisamente para no ser controlado. Entonces, aquí usted me pregunta, ¿se puede? Claro que se puede. Esto no es eterno. No sé cuántos años va a durar, pero no es eterno. Ustedes vieron las declaraciones de Victoria, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Nuland, ¿no? ¿Sí? Secretaria de Estados Unidos, después de su reunión con el presidente Bukele, donde señala que habían logrado una agenda que se va a cumplir en los próximos meses, semanas o meses, dice, y entre los puntos señala 4 puntos, dice ella, que acordamos con el presidente. Uno es elegir un fiscal independiente, dice, jueces independientes y una nueva CICIES. Bueno, yo con el respeto que me merece, no sé hasta dónde es posible creerle a Bukele, ¿verdad? Pero esa es la gran duda. Pero ¿será que ella se fue convencida que eso era posible? Y esto uno se pregunta, ¿podrá revertirse todo? Sí, se puede revertir, Nacho. Se puede revertir, pero sí, pensando en el país que vivimos y con quienes vivimos. No, pero también veamos el lenguaje diplomático, pues. Claro. Pero como señala Ruth, bueno, al solo hecho de incorporar al secretario jurídico del presidente, que vaya vergüenza, ¿no?, de un gobierno decir que tu secretario jurídico precisamente está en esa lista, precisamente por organizar y gestionar la destitución de los magistrados y del fiscal general. O sea, ahí también, por ejemplo, pues ahí automáticamente lo que faltaría son los 64 diputados que votaron por eso. Pero claro, es que también diplomáticamente decirlo, vaya, mire, si los 64 diputados de la Asamblea están en esa lista, pues ya mejor apaguemos las luces, ¿no? Y cerremos la Asamblea Legislativa. Siempre hay que tener un punto, digamos, de... Ahí va, pues, pero está mandando ese mensaje. Está mandando ese mensaje a los que participaron en los actos del 1 de mayo, pueden estar en esta lista. Y precisamente, y lo que sabemos es que la lista es más grande, que la lista es más larga. Por lo tanto, como que van a ir apareciendo poco a poco, digamos, más personajes, digamos, de la farándula política salvadoreña. Okay. Voy a ir al corte. Bueno, ¿y de qué? A ver,
yo todavía en algunos medios veo sala impuesta, sala impostora. ¿Esa actitud es correcta? Es la verdad. O sea, si no venían si no cumplen con los requisitos para ser nombrados, y no cumplen con los requisitos, porque uno de los requisitos es venir en la lista, no en la lista de Engel, ¿verdad? Como vienen algunos, sino en la lista del CNJ, pues entonces son impuestos. Porque además han sido electos a partir de una destitución que es inconstitucional e ilegal. Entonces, definitivamente, no hay otro término para calificarlo. Bueno, más sí. fuertecitos. Podrían ser más sonoros, pero somos muy respetuosos acá. Yo lo menos que quisiera, digamos, que a ustedes les fuera mal. Lo menos. Pero ustedes son litigantes. Claro. Y litigantes, abogados constitucionalistas, litigantes ante la sala constitucional. Una petición de ustedes, demanda, lo que sea. ¿Qué pasa en este caso, digamos? No, absolutamente va a ser... Yo tengo claridad que en el caso de las demandas, por ejemplo, yo tengo presentada la demanda contra el nombramiento de Arriaza Chicas, por ejemplo. Y el fundamento de la demanda es precisamente que tiene como antecedente una inconstitucionalidad que fue por la que fue declarado inconstitucional Munguía Payés. Y es el mismo principio, ¿verdad? Su naturaleza, su vínculo con los cuerpos militares iniciales antes de los acuerdos de paz. Es decir, es un tema que es un precedente clarísimo. Él era militar. Sí, y yo no tengo la menor duda que esa ya fue admitida, pero que al final, pues sí, no, se va a declarar constitucional el nombramiento, o alguien lo duda, yo no lo dudo. Yo creo, Nacho, lo que sucede es esto, y aquí quizás después voy a relacionarlo con el riesgo actual. Yo tengo una cosa, y le agradezco la sinceridad porque yo he tenido la experiencia de invitar otras veces constitucionalistas y cuando tienen algo que están litigando en la sala, yo mejor no me meto porque no quiero pelearme con la cocinera. Yo dije una frase ayer, que circuló mucho en redes, que es, frente a los regímenes frente a los regímenes autocráticos, el silencio no es opción, Nacho, no es opción. Y actualmente el Poder Judicial está siendo parte de este régimen, ¿no? ¿Que podrán tener consecuencias? Sí. Entonces una de las grandes consecuencias que va a haber de riesgo es que como ahora ya tienen 10 magistrados, digamos, controlados por el oficialismo, ya lo señaló, por ejemplo, el juez Sidney Blanco, lo había adelantado el juez Antonio Durán, lo dijo una abogada, creo que es Lucrecia Landaverde, a través de sus redes sociales, tal. Es utilizar al Poder Judicial como un mecanismo de persecución, de hostigamiento y de acoso contra las voces críticas al régimen. Ese es el gran riesgo. Por ejemplo, ya sea a través de procesos penales, no tal, vemos a la abogada Berta de León, pues que también se intentó a través de la Fiscalía, pero recordemos que la Corte Suprema, como ente administrativo, es la que puede sancionar y suspender a jueces y abogados. Y notarios. Y notarios. Entonces, perfectamente, y lo vimos, digamos, y no hay que tener memoria corta, así sucedió en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela. Abogados que han tenido que salir huyendo del país. Jueces que están precisamente exiliados en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué es lo que ha sucedido en Guatemala? Guatemala, sí. Guatemala. La exfiscal Telma, la magistrada Porras, porque legalmente es magistrada Gloria Porras, están exiliadas, están ya asiladas en Estados Unidos. Eso es lo que vamos a comenzar a ver. Persecuciones, sanciones, hostigamientos contra las voces críticas, y van a utilizar, estoy convencido, al Poder Judicial para eso. Jueces críticos, en Honduras, en Venezuela y todo, comenzó a existir purga de jueces. Jueces críticos, purga de jueces. Vamos a ver ese peligro. No va a ser una cosa inmediata, ¿no? Sino que se van a ir abriendo los procedimientos, tal, van a ir teniendo una espada de Damocles encima, pero eso lo vamos a tener, Nacho. ¿Por qué? Porque pues, vemos que sobre todo en un régimen presidencial muy temeroso de la crítica, porque sabe que su gran valor es la popularidad, su gran valor es la popularidad. Entonces, si las voces críticas siguen existiendo, ¿no? Se va a ir digamos, van a querer atacarlo. Así, digamos, como ahorita, digamos, el gran punto de ataque en el país son sobre todo periodistas, ¿no? Y la prensa independiente. Entonces,
Eso después se va a ir prolongando, Nacho. Ese es el gran riesgo que tenemos. ¿Estados Unidos puede hacer el equilibrio, el balance, la presión para impedir que esto suceda? Mire, yo en esto, a ver, en nosotros, y aquí sí voy a utilizar un término que es la soberanía, ¿no? Yo creo que nosotros los salvadoreños tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y no podemos esperar que ningún país venga a Estados Unidos, Centroamérica, o los chinos, o quien sea, Rusia, el que sea. No podemos permitir y no podemos esperar además que vengan a resolvernos el problema. Por supuesto, en el caso de Estados Unidos nosotros tenemos... yo te voy a ¿Sí? rebatir un poquito en ¿Sí? eso, porque no conozco país que solo haya podido hacer frente a este tipo de situaciones. No, es que esa es la otra parte. Se ha necesitado la ayuda internacional. Es decir, no, El Salvador además lo ha necesitado. Los acuerdos de paz estuvieron precisamente la comunidad internacional, y eso es lo que voy a decir, la comunidad internacional tuvo un papel importantísimo en los acuerdos de paz. Entonces, ese precisamente es el tema, pero es todo parte de ¿dónde? De los salvadoreños. Sin duda. ¿Verdad? Entonces, yo creo que aquí nosotros tenemos que poner también en la justa medida, y por eso coincido con Enrique, de que el silencio no es opción, ¿verdad? Y aquí los salvadoreños tenemos que hacer nuestra parte. Ahora, si dentro del ámbito de cada uno de los países toman sus medidas, como puede ser el tema de la lista Engel o de la otra lista, pues también eso es un elemento que las autoridades de nuestro país tienen que tener en cuenta para la investigación. O sea, es increíble que Bukele, como máxima autoridad dentro del Ejecutivo, quiera mantener bajo sus alas o seguir tapando la corrupción que tiene adentro. O sea, está enfermo. El gobierno está enfermo de corrupción. Y esa enfermedad le va a traer costos no solo al gobierno, sino desafortunadamente al país. Porque si los costos fuesen y se asumieran de manera personal y no hubiese más que el daño y el individuo, eso es un tema que cada uno asume su responsabilidad. Pero si el otro tema es los daños al país. Y esto tiene que ver entonces con este otro tema internacional, y es que aquí, bueno, nosotros tenemos la mitad de nuestra población fuera y básicamente en Estados Unidos. Es decir, yo me cuestiono, me pregunto, y he visto varias entrevistas de Bukele durante el proceso electoral y previamente cuando era candidato, etcétera, alcalde, y me llama poderosamente la atención la incoherencia que tiene sobre el rol de Estados Unidos, y ayer poniendo un tuit de United Fruit Company, ¿verdad? Diciéndoles básicamente, miren, nosotros no somos un traspatio. Y yo coincido, ¿verdad? Yo puedo coincidir con que cada uno tiene que tomar sus decisiones, pero si le están dando los elementos, si le están dando las herramientas y le están mostrando quiénes son las personas corruptas dentro de su gobierno, y además no creo que no lo sepa, ¿verdad? No creo que no lo supiera desde antes, además por los mismos informes de la CICIE, los 12 avisos de la CICIE. O sea, creen, por ejemplo, que estando el nuevo fiscal no le iba a decir, mira, si no lo hizo el anterior, vamos a pensar que no lo hizo el anterior y que tampoco la CICIE le dio traslado de las investigaciones. Pensemos, como usted dice, yo soy bien pensada y vamos a pensar bien, ¿verdad? Entonces, o parte del propio mecanismo establecido en el convenio. Y no se hizo. ¿Usted cree que este nuevo que llegó no le iba a decir, mira, encontré estos 12 avisos? Ya lo sabe, ya sabe qué hay detrás. Y es increíble que un señalamiento como el blanqueo de capital, por ejemplo, del que ha sido señalada la comisionada Resino, pues simplemente lo que haga es protegerlo. Pasó con Alniker. Usa la palabra significativos hechos de corrupción. Sí. La palabra significativo. Es decir, no es, mire, fíjese que le dio, que también es corrupción, le dio una mordida a alguien. No, estamos hablando de significativos hechos de corrupción. Y está el otro caso del MAG, en el caso de Alniker. Es decir, lo quita de ministro, y lo quitó de ministro, vamos, o sea, aquí no hay que ser ingenuo, lo quita de ministro porque sabía precisamente los actos que estaba, en los actos que está involucrado, lo pone de viceministro, y bueno, hoy creo que es asesor del MAG. Bueno, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos tuvo esta mañana en la entrevista frente a frente de Moisés Urbina, de TCS, y dijo que no es la lista final la que fue. En cualquier momento podemos incluir más nombres. Dijo la diplomática que la lista fue producida en un plazo de 6 meses, y agregó que las investigaciones han sido basadas en al menos dos hechos, que estas personas han participado en hechos de corrupción. Mira, ¿ya?
Un comentario sobre eso. Ha sido señalado Conan Castro, por ejemplo, ¿verdad? El secretario jurídico, ya habíamos analizado un poquito sobre la connotación que tiene que un secretario jurídico esté en una lista como esa. Ok. Y no porque le quiten la visa, sino por la connotación política que tiene para el país y a nivel internacional. Porque además es la persona que es delegada por parte del presidente para la negociación de convenios, es decir, es el secretario jurídico, ¿verdad? En algunos casos ejerce hasta la representación del presidente de la República. En fin, es increíble. Pero yo me pregunto, y por eso decía, hay un corrupto y también está el corruptor y el corrompido, ¿verdad? Pero además, bueno, ha sido también del conocimiento público que las presiones para los magistrados para que renunciaran y presentaran sus renuncias vinieron de Casa Presidencial. Y estas personas que estuvieron en medio de ese trámite, en medio de toda esa gestión, pues también tienen una responsabilidad. Entonces, a mí me queda claro de que la lista es incompleta, ¿no? Y que hay que seguir. Y ya lo dijo la encargada de negocios, pues, ¿no? De que definitivamente es incompleta la lista. Ok. Llama la atención, y a ver si hablamos un poquito del próximo bloque también, Donald Trump, que está de expresidente y ya está empezando a dar entrevistas. En una entrevista el día de ayer calificó de dictadores a los presidentes del Triángulo del Norte de Centroamérica, o sea, a los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, en esta entrevista que les cuento que Donald Trump calificó de dictadores a los presidentes del Triángulo del Norte de Centroamérica, relata cómo llegó al acuerdo, digamos, migratorio con ellos, ¿no? Pero dice que finalmente primero se reunió con ellos para preguntarle cuánto era lo que Estados Unidos les daba, y se llegaron a la cifra que Estados Unidos a los 3 países les daba 500 millones anualmente. Y entonces la forma de convencerlos que tuvo Trump, dice él, es no pagarles. Y cuando empezaron a reclamar los presidentes, bueno, y el dinerito que manda Estados Unidos, ahí es donde, digamos, logró que aceptaran, digamos, la posición de Estados Unidos. Los acuerdos de país seguro que en realidad, digamos, afortunadamente tengo entendido que la administración Biden ya los dejó sin efectos, pues, porque... Qué feo nos deja Trump como país. No sé qué esperan, ¿no? O sea, vamos a ver, es Trump. Es Trump, así que yo creo que hay que esperar, ¿no? Y creo que frente a las acciones, digamos, de los 3 presidentes, pues creo que es evidente, ¿no? Yo me imagino que para el presidente Bukele, pues el señor Trump ya no es ni nice ni cool, pues, ¿no? Pero tampoco me extraña, ¿no? Lo mismo le pasó, digamos, primero fue el gran amor con López Obrador. Después fue el gran amor con el secretario de la OEA, ¿no? Y ahora el secretario de la OEA dice, miren, El Salvador ya va en camino de lo mismo que Nicaragua y que Venezuela. Así que yo no me extraña, ¿no? Yo quería tomar, Nacho, digamos, los minutos que quedan para que precisamente, digamos, por la lista que publicó ayer, pues que hizo pública ayer el Departamento de Estado, ¿no? Y que ya dijo, pues, las cargada de negocios, que la lista es más larga, que es la primera parte y todo. Yo sí haría un llamado, digamos, a las personas que están involucradas, que están mencionadas, y aquellos que ya saben que inmediatamente van a ser mencionados, que le dieran un poco de dignidad al país y presentaran sus renuncias, ¿no? Lo veo específicamente en el caso, digamos, del secretario jurídico. Y el secretario jurídico, si ha sido incluido en la lista precisamente por participar en el acto del 1 de mayo, creo que también los magistrados que fueron nombrados el 1 de mayo, por dignidad personal y para la dignidad del país, deberían de presentar sus renuncias y para que el país pueda también ya comenzar a ingresar, digamos, en un momento de estabilidad, porque si no, la crisis va a ser permanente. ¿Te imaginas? Si ya es una vergüenza internacional que 7 funcionarios, o 6 o 7 funcionarios de la administración Bukele están en esa lista, la segunda temporada de la lista, ¿te imaginas que vamos a padecer ahí la sala de lo constitucional? Dios mío, es que digamos, les van a cerrar las puertas en todo el lado. El país va a ir quedando absolutamente aislado, digamos, inclusive, digamos, en términos jurídicos, pues, porque, vamos a ver, ¿te imaginas que si llegaran a padecer los magistrados de la sala, las personas que ocupan las oficinas de la sala de lo constitucional, si llegaran a padecer, dime, ¿tú crees que un magistrado o un juez del Tribunal Constitucional
de Colombia, de Ecuador, de España y todo, se va a querer reunir y tomarse la foto con alguien que esté ahí en la lista. Y ves que por eso es que, por ejemplo, a la comisionada presidencial, a la jefa de gabinete, de hecho, es que desde que apareció en la lista, digamos, de que hizo pública la congresista Norma Torres, pues no ha salido absolutamente en nada. Pero sigue siendo, por lo que entiendo. Pues entendería que sigue siendo, pero viste que no ha salido en nada. Es que nadie se va a, disculpame, lo estoy diciendo así, digamos, un tono un poco irónico, pero es que nadie se va a querer tomar la foto. Nadie se va a querer tomar la foto. Es increíble el valor que tiene la visa estadounidense. Por la visa estadounidense entras a Canadá. Sí, no, si tenés visa estadounidense, tú entras libremente a Canadá. Pero incluso Inglaterra tiene también, digamos, toma en cuenta la visa estadounidense. Es que, México. Además de esto, cuando esta lista se comparte por los Estados Unidos con todos sus aliados, para decirle, mira, ahí hay corrupción, ahí hay esta persona, está esto, para que los países sepan. Puede haber congelamiento de cuentas, como en algunas oportunidades lo ha hecho Estados Unidos. Bueno, hoy lo dijo la encargada de negocios, embajadora interina, precisamente eso, ¿no? Y además hablaba de aquellas personas, y además hablaba de que las personas que son residentes, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen un tratamiento diferente, que no son parte de la lista, pero que se han dado parte a su sistema de justicia. Y esto ya está también, son otras palabras, o sea, que son gente que no están en esa lista. O sea, que por ejemplo, hay algunos diputados que son residentes en Estados Unidos y que no aparecen en la lista de Angel. Ellos pudieran tener un juicio por el lado migratorio. Más que un juicio por el lado migratorio, si en el caso de ellos, por ejemplo, hay un tema de blanqueo de capitales, de corrupción, etcétera, donde pueden perder la residencia. Exactamente. No, es decir, lo pueden detener. Imagínate, ¿qué es lo que le pasó al hermano del presidente de Honduras? Pues iba de visita a Estados Unidos, ¿no? Creo que iba con los niños y también a un expresidente de Banco de Honduras, iba con los hijos, pues que iban a ir a Disney. Y ahí mismo en el aeropuerto. Sí, yo me imagino que hay gente que no va a volver a ir, exactamente, ¿verdad? Aunque tenga la residencia. ¿Ustedes no tienen la esperanza de que la gente, volviendo a la sala, que ha sido electa en la sala, o los magistrados que fueron electos para la Corte Suprema, puedan ejercer como debe ser, a pesar de que a lo mejor no fueron elegidos como debe ser? Mire, fíjese que, bueno, ya han dado muestras que no. ¿Ya han dado muestras que no? O sea, sí, hay resoluciones de la sala recientemente, justamente donde en 5 días, es decir, en 3 días, 4 días ya no admiten demandas, ni siquiera por vergüenza, ¿verdad? Creo yo que si se cumple con los requisitos, por lo menos hay que analizarla, pero como van en contra de ellos, dicen, no vamos a analizar nada. Bueno, tienen ahí la del Bitcoin, vamos a ver qué es lo que hacen. No, yo tampoco le tengo mucha fe, pero yo creería que no. Miren, cuando una persona llega con ese nivel de compromisos, Nacho, y eso pasa en cualquier ámbito, cuando una persona tiene un nivel de compromiso como el que tienen ellos, donde saben además que son parte de una vulneración constitucional y legal, entonces lo que hace la persona normalmente es mantenerse fiel a ese poder que lo ha impuesto. Entonces es muy difícil actuar en contradicción con ese poder. Y ellos van a responder a ese poder precisamente porque, además, a saber, ¿verdad? En estas cosas hay cosas que no conoce, que no sabe, que no son visibles, que le sabrán o que le tendrán a cada uno de ellos. Es lamentable, pues, pero es así. Y fíjese que en este tema, refería aquí que sobre la lista y hablamos también de lo que implica estar en esa lista, y que además las autoridades nacionales, en este caso directamente la Fiscalía General de la República, debiera actuar, y tampoco lo va a hacer. Pero además yo quiero recordarles el comunicado del secretario general de la OEA, donde dice y reconoce que en el país hubo desde el Ejecutivo trataron de impedir las investigaciones sobre hechos de corrupción y que impidieron el trabajo de la CICIG, y esto es grave. Esto directamente, además, bueno, que no tiene ni que decirlo él, lo vimos por las cámaras, ¿verdad? Cuando la policía trató de impedir el acceso, etcétera, al Ministerio de Salud. Pero yo creo que esto es un tema gravísimo en nuestro país, y ¿cómo es posible que las autoridades se presten para no investigar la corrupción? Cuando le preguntamos a alguna gente, a algunos políticos, que viene, casi la mayoría dice, la reforma de la Constitución. También. Y me imagino que ustedes, no sé si están preocupados o esperanzados
de que haya una constitución? No, Nacho, digamos, eso desde su origen, todo es desde la técnica jurídica es totalmente, digamos, inadmisible. Desde la perspectiva política me parece que es totalmente ilegítimo y técnicamente me parece una changoneta. No, o sea que eso no, cualquier cosa que salga de eso va a ser mala, Nacho. O sea, ¿te imaginas que en esa comisión, que supuestamente es para reforma constitucional, jamás ha existido un constitucionalista? Es que eso es como que tú quieres hacer, te quieres hacer una operación de corazón. ¿Fabio Loera? No, él declaró que no. Él dijo que él no es constitucionalista, que él tenía, dijo, el hobby de estudiar la Constitución, pero no era constitucionalista. Y yo respeto, pues, las palabras del doctor Castillo, no lo voy a contradecir en ese punto. Pero entonces, seamos honestos, o sea, eso es como que tú te quieres hacer una operación de corazón abierto y llames al podólogo, ¿no? Al que te arreglan las uñas y todo. Es lo que están haciendo, Nacho, en realidad, de veras. ¿No? Bueno, así contrataron un constitucionalista español, gracias, y pues sí. ¿Se fue? No, él es el que entiendo que supuestamente está por vía remota dando asesorías y todo, ¿no? Pero no lo sabemos en realidad. Y mire, rápidamente, porque también se habla del tema de las cláusulas pétreas. Es decir, que si hay que, se los preguntaron, o sea, lo traigo porque además se los preguntaron a los magistrados, a los que iban de candidatos para magistrados, de que sí. Y aquí, cuando vamos a las cláusulas pétreas, yo solo quiero que alguien me diga, a ver, la Constitución, una de las cláusulas pétreas dice que el gobierno debe ser republicano, democrático, representativo, pluralista, que no debe haber un partido único y que además no se prohíbe la reelección. ¿Qué es lo que quieren cambiar? Y bien, como ya sé que me va a decir que ya vamos a terminar, ¿verdad? Sí. Ok, entonces rápidamente, bueno, hay un espacio mañana para pronunciarse precisamente no solo por las violaciones constitucionales, que algunos pueden verlo así como que solo eso es para los abogados. Eso no es verdad, eso nos corresponde a cada uno y a cada una de los ciudadanos, porque todos somos sujetos de derechos y todos además merecemos garantías desde la perspectiva constitucional y legal. Así que mañana a las 3 de la tarde nos vamos a concentrar en el Monumento a la Constitución y después a las 6 de la tarde continúa. Fíjense que hay un montón de expresiones de protesta. También hay una manifestación por parte de las mujeres justamente pronunciándose por los desaparecidos y además por los feminicidios. Así que yo mañana tengo una cita en el Monumento a la Constitución desde las 2 de la tarde, la marcha es a las 3, ¿verdad? La concentración es a las 3 y la otra, la vigilia, es a las 6. Yo estaré, parece que toda la noche. Yo también estaré ahí, mandé a hacer mi corona fúnebre para ponerlo ahí con la Constitución, ¿no? En esta situación. Bueno, muchísimas gracias. Quique, muchísimas gracias por estar esta noche. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches, excelente fin de semana.